Buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a grabar la clase correspondiente al día 6 de abril de olas reales. Continuamos con el PowerPoint que usamos la clase anterior cuando estuvimos hablando de predicción de olas. Vamos a partir de la diapositiva número 15. Ya les había mostrado este gráfico. Corresponde a dos registros de olas. Y la idea de la clase de hoy es ver cómo caracterizamos ese estado del mar. Un estado del mar que está compuesto por olas fundamentalmente irregulares. La ola posterior a la que estamos visualizando es distinta tanto en amplitud como en período. Y la idea es ese estado del mar, un estado complejo, tratar de analizarlo, de caracterizarlo. Ya les comenté en la clase anterior, cuando vimos el método SMB, que el resultado de la predicción de olas a partir de datos de viento no nos da una altura y periodos correspondientes a la teoría lineal, sino que daba un valor HM0 y T sub M, que son valores característicos de un estado del mar. Eso es lo que nos vamos a referir ahora y vamos a tratar de ir desarrollando. Si puedo abrir. Bien, entonces les comentaba que esto es un registro o dos registros de alturas de olas. ¿Cómo se obtienen? Con instrumentos. Puede ser un instrumento flotante. En ese caso, la medición se basa en un acelerómetro, un resorte que tiene una boya flotante. Ese resorte mide aceleraciones y por integración de esa aceleración, una integración nos da la velocidad, la segunda integración nos da el desplazamiento. Podemos expresar esa aceleración como desplazamiento. Otra manera de medir una altura de ola es fondeando un equipo. En ese caso, cuando un equipo lo ponemos en el fondo del mar, lo que medimos es la presión del agua que está por encima del equipo. Y utilizando el concepto de presión dinámica que hemos visto en la teoría lineal, podemos de ahí despejar eta, que es la sobreelevación instantánea del nivel medio. De cualquiera de las dos formas que estemos midiendo, lo que vamos a representar es la sobreelevación instantánea en función del tiempo. Y eso es lo que llamamos registro de olas. Lo que vamos a tratar en esta clase es de caracterizar estos registros de olas con unos pocos parámetros. En principio vamos a hablar de una altura representativa o característica y un periodo representativo o característico. Lo que vamos a utilizar es una de las características de la teoría lineal, y es que es posible aplicar el principio de superposición de ondas. De tal manera que este estado del mar lo vamos a suponer como una suma de infinitos términos, cada uno de ellos un oleaje regular con su amplitud, su período y su dirección. Esa suma de infinitos periodos es lo que nos permite representar un estado complejo del mar. Y lo que vamos a tratar es de caracterizar ese oleaje. Previamente a que existieran estos equipos de medición, las olas se estimaban visualmente, o sea, no era que no se estudiaba el mar y el oleaje, pero se estudiaba visualmente. ¿Cómo se hacía? Un observador que estaba en el extremo de un muelle o en el extremo de una obra de abrigo de un puerto, se hacían turnos de observadores y se anotaba qué es lo que veía ese observador. El observador decía, bueno, para mí la ola es de 1,5 metros, 2 metros o 3 metros.
y eso permitía hacer una primera estadística de oleajes representativos. Entonces, lo primero que se hizo, lo hicieron los investigadores que desarrollaron el método SMB, es asimilar esa altura que ve un observador a un valor estadístico. Y lo que vieron es que ese observador no veía la altura promedio de oleaje, sino que estaba influenciado por las olas más grandes. Entonces se definió una altura significativa o característica promediando el tercio mayor de alturas del registro. Es decir, que si uno puede separar cada una de las alturas individuales del registro, clasificarlas de altura mayor a altura menor, de mayor a menor, tomo el tercio mayor de esas alturas y las promedio. Entonces eso se definió como altura significativa del oleaje. Por su definición la van a encontrar anotada en la bibliografía como H un tercio, es decir, un subíndice un tercio, o HS por su denominación como significativa. Entonces, si bien le damos ahora un valor estadístico, recuerden siempre que está asociado a lo que veía un observador visual experimentado. ¿Por qué se mantuvo esa denominación? Porque hay gran cantidad de métodos de diseño que usan esa altura significativa como parámetro de diseño y aún hoy se siguen utilizando. En cuanto al periodo significativo, suele tomarse o el promedio de 10 o 15 olas sucesivas o el periodo medio del registro. Este es más usual, tomar el periodo medio del registro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos cada uno de los periodos individuales de cada ola que compone el registro y simplemente lo promediamos. Ahora bien, para hablar de alturas y periodos individuales, tenemos que definir, voy un poco para atrás, en este registro, que se ve bastante complicado, qué es una altura de ola individual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ponernos de acuerdo en qué es una ola. Vamos a usar un método que consiste en individualizar a cada ola como todo lo que está contenido entre dos cruces ascendentes por el cero. El cero es el nivel medio. El cero es el promedio de todas las sobrelevaciones individuales. Entonces, todo lo que está entre dos cruces ascendentes con respecto al nivel medio es una ola. Entonces, esto es una ola, aunque tenga dos crestas. Esto es otra ola y esto es otra ola. Cada una de estas alturas de ola tiene su altura individual y su periodo individual. Entonces a este método lo llamamos método de cruce ascendente por el cero. Una vez que definimos todas las alturas individuales que componen el registro, ahí sí podemos clasificarlas de mayor a menor, tomar el tercio más grande y promediarlo, lo que nos da la altura significativa OH un tercio, y promediar todos los periodos para obtener el periodo medio del registro. El periodo medio del registro también se puede obtener con la duración total del registro en segundos dividido el número de olas. Eso nos da también el periodo medio del registro. Un registro suele tener unos 20 minutos de duración. ¿Por qué? Porque tenemos que poder tomar un estado del mar que se mantenga más o menos constante
en ese periodo. Es decir, que no haya ni variaciones grandes de viento, de tormentas de viento, que modifiquen el estado del mar, ni niveles de marea considerables que varíen y que nos hagan variar ese estado del mar. Lo que debe permanecer es un estado estacionario de olas, lo que se conoce como un estado estacionario y ergódico, como pueden ver en el apunte. Hay un apunte de introducción a olas reales que complementa esta clase que damos aquí. Tiene otros aspectos un poco más desarrollados, lo van a ver después de lo que es la actualidad del estudio de olas reales mediante métodos globales, pero bueno, las dos se complementan, esta clase con el apunte que tienen en la teoría. Entonces, bien, de esta manera caracterizamos un oleaje real, individualizando cada ola y tomando entonces valores característicos: altura, característica o significativa, y periodo, característica o significativa. ¿Qué más podemos hacer? Una vez que tenemos individualizadas cada una de las olas componentes, es, por ejemplo, clasificarlas. ¿Clasificarlas cómo? Con un histograma. Es decir, si tomamos intervalos de clase, por ejemplo, cada medio metro de altura de ola, intervalos de 0 a 0,5 metros, 0,5 a 1, 1 a 1,5, y medimos cuántas olas tenemos en cada intervalo, podemos obtener lo que se llama un histograma de frecuencias. Ese histograma nos permite ver cuáles son las alturas de ola más frecuentes. Ustedes pueden graficar en sus casas un histograma como lo vieron en probabilidades y estadística y ver visualmente cómo se clasifican por su frecuencia para cada intervalo de clase las olas de un registro. ¿Qué más podemos hacer con ese histograma? Ajustarle a una distribución. Que si recuerdan de lo que han visto en probabilidades, un histograma puede ajustarse a una distribución teórica de probabilidades. En el caso de las alturas de ola, la distribución que mejor ajusta es la distribución de Rayleigh, que tiene estas expresiones. La primera expresión es para la función de probabilidad acumulada. La segunda expresión es la expresión de la densidad de probabilidad. Y fíjense que para estimar la densidad de probabilidad de esta altura h asterisco, el único parámetro que aparece como incógnita es HRMS. HRMS es la altura media cuadrática. RMS es de los términos en inglés, root mean square. En castellano lo van a encontrar como MC, media cuadrática. Fíjense que la altura HRMS cuadrado es igual al promedio de las alturas al cuadrado del registro. Ese es el parámetro de la distribución. Pero yo puedo estimarlo con esta expresión, introducirlo en estas ecuaciones y tengo ya mi función de densidad y mi función de probabilidad acumulada. Una característica de la distribución de Rayleigh es que existe una relación entre el parámetro de la distribución, la altura media cuadrática, y la altura h1/3, como la definimos nosotros, altura significativa, y es una relación de raíz de 2. Es decir, que la altura significativa es igual a la raíz de 2 por HRMS.
Entonces lo que estamos teniendo acá es, digamos, un segundo aspecto de cómo representar un estado real del mar. O sea, el primero es altura significativa y periodo significativo, dos parámetros. En este caso estamos agregando un poco más de información. Si vemos, esto lo tienen en el apunte, el gráfico de la distribución de probabilidad de Rayleigh, esta es la densidad de probabilidad, la función de distribución acumulada, y esta es la de probabilidad de excedencia, 1 menos la distribución acumulada. Estamos agregando más información, estamos viendo cuáles alturas son las de mayor frecuencia de ocurrencia, gracias a la distribución de Rayleigh. También podríamos utilizar este gráfico para estimar h1/3 y que de ahí sale el valor de que h1/3 es la raíz de 2 por h RMS. ¿Cómo estimarían la altura significativa de olas conociendo la densidad de probabilidad de Rayleigh? Preguntas. Piénsenlo, tenemos que utilizar la definición de altura significativa. Entonces recordemos que es el promedio del tercio mayor de alturas del registro. Es decir, si tenemos una función de densidad de probabilidad, recordemos que el área bajo la curva nos da el 100% de los casos, por lo tanto el tercio mayor de alturas de ola va a ser un área correspondiente al 33% mayor. Entonces, si promediamos ese 33% mayor de alturas del registro, es decir, que obtenemos el baricentro de esa figura, nos va a permitir obtener la altura característica del oleaje. Si lo hacemos, vamos a llegar a obtener esta expresión matemática de que h1/3 es igual a la raíz de 2 por h RMS. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más, ¿no?, en ver qué podemos decir a partir de un registro de olas, y ese concepto de espectros de energía. Es un estado de avance más en la información que podemos obtener de un espectro de energía. Y nos vamos a basar en el concepto de superposición, en el que un registro de olas está compuesto por una suma de infinitas olas de diferentes alturas y periodos, de la manera que tienen aquí expresado matemáticamente. Es decir, que eta de t es una suma de n componentes, donde n es muy grande, de ondas simples, cada una con su amplitud, su frecuencia y su fase inicial. Y vamos a ver cómo pasamos de esa suma de infinitas componentes al concepto de energía del oleaje. Vamos a poder representar este estado del mar como un espectro de energía, donde para cada frecuencia vamos a poder asignarle una magnitud de energía. Esto lo vamos a hacer suponiendo que ese número finito de olas componentes tiende a un valor muy grande. De esta manera, el producto final que nosotros vamos a tener, y que es el espectro de densidad de energía, nos muestra cómo se distribuye la energía del oleaje en función de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces nos va a decir qué ondas, de qué frecuencia o de qué periodo nos traen
la mayor contribución energética. Nos identifica las energías predominantes y su valor relativo con otras frecuencias. Como vamos a ver, este estado del mar determinado, o sea, cada registro va a estar representado por un estado del mar, por un espectro de energía, varía según la ubicación donde estemos midiendo, los vientos, obviamente, el estado de crecimiento de la tormenta y la existencia de mar de fondo. Esto es lo que hemos mencionado ya y lo tienen muy detallado en el apunte como un suelo o mar de fondo. Vamos a tratar de comprender qué es este concepto de espectro de energía del oleaje o de densidad de energía del oleaje por pasos sucesivos. Entonces pensemos que cada uno de estos estados del mar, cada uno con su amplitud y su período, los representamos en un gráfico. Es este primer gráfico que tenemos acá. Cada periodo lo expresamos como la inversa, o sea, cada frecuencia lo obtenemos como la inversa del período, y a cada frecuencia le representamos su amplitud, la amplitud de cada componente. Esto ya es un espectro de amplitudes. A cada periodo individual le asignamos su amplitud y lo graficamos con una línea. Se conoce como espectro de amplitudes o espectro de líneas. En un paso sucesivo, lo que vamos a graficar en lugar de la amplitud es un medio de la amplitud al cuadrado. Esta es la varianza de cada componente. Por eso se llama espectro de varianza. Y acá ya nos estamos aproximando al concepto de energía, porque la amplitud al cuadrado lo podemos expresar como h sobre 2 al cuadrado, y h sobre 2 al cuadrado por un medio es h cuadrado sobre 8. Entonces ya esto tiene pinta de energía, en la energía de cada componente. Entonces pasamos a un espectro de amplitudes, a un espectro de varianza o a un espectro de energía. Para darle un poco más de continuidad a este gráfico, esta energía la vamos a distribuir en rectángulos. Entonces a cada delta de frecuencia vamos a sumar la energía contenida en cada delta de frecuencia y la vamos a representar por el área de cada rectangulito componente. De tal manera que vamos a graficar ahora en ordenadas la energía de cada componente dividido el delta F. De tal manera que el área bajo la curva, o sea, esto por esto, sea la energía componente de cada delta de frecuencia. Y como último paso, lo que vamos a hacer es que ese delta de frecuencia se haga muy chiquito, de manera que este espectro discreto de energía lo llevamos a un espectro continuo. Lógicamente que al ser esto muy chiquito, el concepto de energía individual pierde sentido y ya estamos hablando de una densidad de energía, que es el límite de esta cantidad para cuando ese delta F tiende a cero, o lo que es lo mismo decir, si el delta de frecuencia tiende a cero, es que tomamos infinitas componentes para desglosar nuestro registro de olas. Entonces, en esta representación no tiene sentido hablar de una energía individual, sí de una energía comprendida entre dos rangos de frecuencias.
En el apunte de introducción a olas reales tienen un poco más de formulación. La técnica utilizada se basa en el análisis de Fourier, que suponemos, gracias al principio de superposición, que un estado del mar se puede representar por una serie de Fourier, y la transformada de Fourier es lo que nos permite obtener la expresión del espectro de densidad de energía. Y tiene un poquito explicado también, al ser un espectro discreto, cuáles son las energías máximas y mínimas que pueden representarse en un espectro de densidad de energía y demás, así que los remito al apunte para más detalles, que yo quería concentrarme un poco más para que puedan entender el concepto. Y me parece que este pasaje de algo menos complejo a algo más complejo, primero discreto y después pasado a continuo, suponiendo que esas componentes son infinitas, me parece útil para entender el concepto de densidad de energía. Algunos ejemplos sencillos de espectros de densidad de energía. Nuestra onda armónica, la onda de la teoría lineal, lógicamente va a estar representada por una única línea, una única frecuencia de infinita energía. Como esto es densidad de energía, va a ser una función delta, de un impulso infinito en una única frecuencia. Un registro que tenga unas pocas componentes de frecuencias parecidas, cuyo resultado es una onda modulada, nos va a dar un espectro de ancha angosta, de banda angosta. Son pocas frecuencias y la energía concentrada en esas pocas frecuencias, de un espectro de banda angosta. Por el contrario, un espectro de banda ancha se corresponde a un estado totalmente irregular, donde hay muchas ondas presentes de diferentes frecuencias. Ustedes van a ver en el apunte que la hipótesis de la distribución de Rayleigh se basa en que el espectro es un espectro de banda angosta. Pero bueno, se ajusta también bien a muchos casos reales, así que es de amplia aplicación la distribución de Rayleigh. Sepan distinguir, y los invito a que repasen los conceptos para atrás, lo que es la distribución de Rayleigh, que es una distribución de alturas por su frecuencia de ocurrencia, y el espectro de densidad de energía. Dibujen los dos, dibujen los ejes y diferencienlos. El espectro de densidad de energía nos representa energía en función de la frecuencia. Son totalmente distintos los conceptos, es importante que no se los confunda. Lógicamente, que al igual que hicimos con teoría lineal, vamos a agregar al espectro de densidad de energía las direcciones. Entonces vamos a hablar de espectros direccionales de energía del oleaje. Aparece el tema dirección al representar la sobrelevación del nivel medio. Y consecuentemente vamos a representar el estado del mar como una suma de infinitas componentes de distintas frecuencias y de distintas direcciones. Entonces, acorde con esta definición más amplia, nos va a aparecer un espectro direccional de energía, donde además de la frecuencia, nos aparece la dirección también como parámetro. Un espectro direccional tiene esta pinta que tiene en este gráfico. O sea, tenemos dos ejes, uno de
frecuencia y la dirección, que está representada como una distribución de 360 grados. Si bien nunca alcanza todas las direcciones, siempre hay una dirección predominante y una dispersión a partir de esa dirección predominante. Esta es la forma que tiene ese espectro direccional de energía, es decir, frecuencias y direcciones. Si integramos este espectro direccional para todas las direcciones, los 360 grados posibles, reducimos ese espectro direccional de olas a un espectro de densidad de energía del oleaje, el que teníamos anteriormente graficado. Un ejemplo de un espectro complejo, un espectro completo de densidad de energía, es este que tienen acá, donde se ha medido el oleaje real en el Mar del Norte. Y ese espectro tiene dos componentes. Una componente de mar local, o de wind sea, como le llamamos, con una gran dispersión tanto en dirección como en frecuencias de energía del oleaje, y una componente de swell que tiene una dirección muy predominante porque es un oleaje generado por un viento muy distante, una dirección y una frecuencia muy marcada. Si integramos este espectro bidimensional para encontrar el espectro unidimensional o espectro de densidad de energía, vamos a encontrar dos componentes muy bien diferenciadas. La de el estado de wind sea o mar local y el estado de swell o mar de fondo con una menor frecuencia, es decir, mayor periodo y en general menor energía, pero un oleaje más regular. Este concepto, el de espectros de densidad de energía, ha dado lugar a otros métodos de predicción de olas mucho más avanzados que el método SMB, que es la predicción de olas a partir de métodos espectrales. Es decir que en lugar de predecir una altura y un periodo de ola significativo con el método SMB, lo que nos predicen es el espectro de densidad de energía, a partir siempre de datos de viento, que es la fuente de generación de olas. Estos métodos espectrales tienen una gran ventaja con respecto a los métodos paramétricos como el SMB, y es que permiten predecir olas en zonas de profundidad variable, así que tienen en cuenta la refracción. El método SMB o bien permitía predecir olas en aguas profundas o mediante una modificación en olas de aguas poco profundas pero de profundidad constante. Estos métodos espectrales, el SWAN es un ejemplo, permiten predecir olas en zonas de profundidad variable teniendo en cuenta la refracción, así que tienen en cuenta los dos fenómenos, el de generación de olas y el de transformación en forma simultánea. Además permiten utilizar un campo de vientos variable en magnitud y dirección, tanto en forma espacial como temporal. Para eso no tenemos más que adicionar a nuestro modelo una grilla de vientos, así que varía tanto espacialmente, el dato de viento está en cada nodo de esa grilla, y también que esa grilla de vientos varíe con el tiempo. Entonces al modelo le vamos incorporando la evolución temporal del viento. Lógicamente que para eso necesitamos un dato de viento muy preciso, ¿no? Hoy por hoy es raramente disponible un campo de vientos así
disponible tanto que incluya la variación tanto espacial como temporal. Pero bueno, los métodos ya permiten su incorporación. Y esos métodos espectrales también tienen en cuenta efectos de fricción y rompiente. Es decir, nos permite hacer un balance de energía, tanto la energía ganada por el oleaje a expensas del viento, como gastada, energía perdida, por efectos de fricción, por turbulencia y fricción de fondo, y rompientes. Bien, un ejemplo de modelo espectral es el que les explico a continuación. Es un modelo que se desarrolló en esta facultad hace muchos años y es un modelo de primera generación, si se quiere, porque desacopla la refracción de la energía del oleaje. De la siguiente manera, ustedes recuerdan este gráfico que yo les mostré como refracción inversa. Este método de predicción de espectro de energía lo que hacía era aplicar sobre esta trayectoria de oleaje desde aguas profundas, si se quiere, hacia el punto de interés, era superponer sobre este gráfico de refracción de ortogonales de ola un campo de vientos. De tal manera que si yo puedo calcular la energía que va ganando cada oleaje individual de cada dirección individual por efecto del viento, es decir, adicional la energía que va ganando a medida que avanza cada rayito de estos, voy a poder sumar la cantidad de energía que contribuye de cada dirección y voy a obtener en este punto mi espectro de densidad de energía. Este modelo era un modelo de primera generación o desacoplado. ¿Por qué? Porque desacopla la refracción, o sea, primero necesitaba trazar por refracción las trayectorias de las olas y después, poniendo un campo de viento encima de estas ortogonales de ola, iba calculando como paquetes de energía lo que se iba adicionando en cada dirección. Obviamente tiene un error porque en realidad el oleaje no está desacoplado. A medida que se va generando, se va transformando por refracción. Pero bueno, los primeros modelos espectrales no tenían esa posibilidad computacional de ir computando todo a la vez, lo hacían en forma desacoplada. Cuando hicimos este desarrollo, encontramos errores importantes y bueno, nos dimos cuenta de que nos estaba faltando una variable importante en el Río de la Plata, que es el nivel de marea, por lo que previamente a correr estos modelos de refracción había que adicionar a la profundidad el delta de marea, que en este caso, sobre todo en el caso de tormentas, de sudestadas, tiene magnitud importante. Ustedes recuerdan que hablamos de niveles de marea meteorológica por sudestada de 3 o 4 metros. Y la profundidad media del Río de la Plata es de 7 y 8 metros. Entonces es una diferencia del 50%. Entonces, justamente los oleajes importantes en el Río de la Plata, que se dan con vientos del sudeste, paralelamente me están generando una marea meteorológica importante. O sea, una variación en la profundidad que hace que la propagación del oleaje sea muy diferente. Entonces nos dimos cuenta que previo a trazar estas ortogonales de ola por refracción, había que correr un modelo de marea meteorológica, que es este que tienen acá.
Lo que tienen graficado acá son líneas de igual nivel de marea y está graficado acá en 3D. Lo pueden ver, esta es la parte más exterior del río, la que comunica con el océano, la línea que une San Clemente con Punta del Este, y esta viene a ser el delta del Río de la Plata, donde nace el río. Fíjense la forma de cuña que tiene la marea meteorológica. Esto es un viento sudeste, un viento que tiene la dirección del eje del río, de 20 metros por segundo, dirección sudeste 20 metros por segundo, soplando hasta que se llega a la estabilidad. Son varios días en que necesitamos que sople ese viento. 20 metros por segundo son por 3,6, 72 kilómetros por hora. Es un viento fuerte, necesario para desarrollar este nivel de marea. Pero bueno, entonces lo que hacíamos previo al modelo de refracción era correr este modelo de marea meteorológica. Este delta de marea se suma a la profundidad en cada punto y sobre esa profundidad modificada se corría el modelo de refracción y después sobre el modelo de refracción, aplicando un campo de vientos, se estimaba la energía proveniente de cada dirección, lo que nos permitía encontrar el espectro bidimensional de energía en ese punto. Y después, por integración en todas las direcciones, encontramos el modelo unidimensional de energía. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Antes, estos son gráficos de la modelación de la marea en el Río de la Plata. Fíjense que aquí está superpuesta la marea astronómica con la marea meteorológica, que es la que va subiendo el nivel del mar lentamente. Estos son puntos característicos de la costa argentina. Ollarvide es el punto, es una torre que está en el punto este de medición. Aquí está la torre de Ollarvide. La Plata y Buenos Aires. Fíjense que tanto la marea astronómica es variable, es diferente en el punto más exterior del río, que es Torre Ollarvide, La Plata y Buenos Aires. Pero la marea meteorológica, que si podemos verla como el nivel medio de esta marea astronómica, es mayor a medida que nos adentramos en el río. Lo mismo en este caso, tienen tres puntos típicos de la costa uruguaya: Montevideo, Colonia y este es el punto más interior del Río de la Plata, que es la desembocadura del río Uruguay. Como la marea meteorológica aumenta de magnitud a medida que nos adentramos en el río. Y en función del tiempo, en horas, llegamos a más o menos un valor estable de marea meteorológica. Estos son resultados de ese modelo espectral. Nosotros tuvimos la posibilidad de instalar un olígrafo en el exterior del Puerto de La Plata y de comparar un espectro de densidad medido, que es el que tienen como línea continua, como línea puntuada, con dos espectros calculados con el modelo para diferentes coeficientes de fricción de fondo. Nosotros utilizamos el coeficiente de fricción de fondo por desconocer en realidad qué coeficiente de fricción utilizar. Lo utilizamos como parámetro de calibración para ver cuál era el coeficiente de fricción que mejor ajustaba el espectro calculado
con el espectro medido para diferentes intensidades de viento de situaciones determinadas de tormenta. Entonces vimos que el ajuste era aceptable entre la medición y el cálculo con el modelo espectral. Bien, hasta acá todo lo que hemos visto es cómo representar un estado del mar, pero sea como sea, o por el método SMB, o por los parámetros característicos H1/3 y periodo medio, o bien por un método espectral, todo lo que estamos haciendo es representar un estado del mar, un estado puntual, un registro no más de 20 minutos. Y lo que tenemos que tener en perspectiva es que como ingenieros especialistas en hidráulica marítima debemos dar parámetros de diseño, es decir, definir una altura de ola máxima para el diseño, sea relacionada con la vida útil. Nosotros queremos que nuestra estructura, nuestro espigón, nuestro muelle, nuestra obra de abrigo portuaria resista durante toda la vida útil de esa estructura, o bien sus reparaciones no pasen de cierta magnitud. Entonces, por lo tanto, debemos definir una altura de ola máxima de diseño para toda esa vida útil. Entonces, el planteo acá es cómo pasar de un valor único, sea valores característicos o sea un espectro de densidad de energía, a definir un valor de diseño. Obviamente, como nosotros no podemos decir de acá en adelante cuál va a ser la altura de ola máxima que va a ocurrir de acá al 50 años en adelante, tenemos obviamente que apelar a criterios probabilísticos. Tenemos que hablar de probabilidades de excedencia. Y esa probabilidad de excedencia necesariamente la asociamos con una determinada recurrencia. Y la recurrencia, acuerden ustedes, se define como la inversa de la probabilidad de excedencia. Si han cursado hidrología recordarán la definición de recurrencia, que es el intervalo de tiempo promedio entre la presentación de dos temporales cuyas intensidades exceden cierto valor. Es el promedio, tiempo promedio, entre que yo puedo esperar en que un valor sea superado. Entonces vamos a utilizar este criterio también para definir una altura de ola de diseño. Esto se llama análisis de valores extremos. Usualmente tomamos la recurrencia como la inversa de la probabilidad de excedencia o como la probabilidad de excedencia lo vamos a definir como 1 menos la función de distribución del evento. La manera más usual de expresar la recurrencia para una serie de n eventos es la serie anual. Es decir, si tenemos las alturas máximas anuales, también se puede aplicar para mareas, las mareas máximas anuales, vamos a utilizar la ecuación de Weibull, que nos da la recurrencia en función del número de años del registro y el número de orden del evento en la serie ordenada en magnitud decreciente. Eso nos va a dar la recurrencia de cada uno de los eventos. Por ejemplo, si tenemos 50 años
de eventos con alturas máximas del oleaje, n va a ser 50 y m va a variar de 1 a 50. Es decir, asociado para cada altura vamos a tener su recurrencia. Hay otras expresiones para series parciales, donde tenemos más mediciones por año. Por ejemplo, suele ser usual tomar las alturas de ola que superan un cierto valor umbral, entonces vamos a tener un mayor número de alturas de ola por año. En ese caso podemos usar la serie parcial, la ecuación de Weibull correspondiente a la serie parcial de olas, donde aparece, además de un número de años de observación, el número de datos considerados, que va a ser mayor al número de años de observación. Pero bueno, con cualquiera de las dos expresiones podemos asignar a cada valor de nuestro registro una recurrencia. En este ejemplo que tienen acá en particular está hecho para mareas máximas anuales, pero de igual manera se puede tomar para alturas de ola máximas anuales. Entonces bien, esto es un registro que tiene 55 mareas máximas anuales ordenadas de mayor a menor, y mediante la serie de la ecuación de Weibull le asignamos una recurrencia, con lo cual ya podemos graficar la altura en función de la recurrencia. Les repito, está hecho para mareas, pero de igual manera se podía haber hecho para oleajes máximos. Entonces un gráfico nos va a dar una idea de cómo está distribuido el valor por recurrencia. Nos va a dar un gráfico de esta forma, bastante irregular, si lo graficamos en escala aritmética. Estos gráficos se suelen representar en escala logarítmica por la razón de que un gráfico que es una curva de muy difícil proyección, al graficarlo en escala logarítmica nos permite ajustar una recta por algún método que puede ser, por ejemplo, el método de los mínimos cuadrados, de tal manera que si nosotros queremos extrapolar para algún valor de mayor recurrencia, lo hacemos a lo largo de esa línea recta y no a lo largo de un ajuste de alguna curva que puede ser de más difícil proyección para mayores recurrencias. En definitiva, lo que nosotros como especialistas en hidráulica marítima le tenemos que brindar al proyectista portuario es esta curva. Es una curva de alturas de diseño en función de la recurrencia. El ingeniero portuario, con algún criterio de durabilidad de la estructura, dependiendo qué seguridad quiera brindar a su estructura portuaria, estimará una vida útil de la estructura, asociará a esa vida útil una recurrencia y adoptará su altura de ola de diseño en función de esa recurrencia. Obviamente que, como este gráfico lo demuestra, a mayores recurrencias, mayores alturas de diseño, más caras van a ser esas estructuras. Así que obviamente acá estará la experiencia del ingeniero especialista en diseño portuario, del compromiso entre obras de mayor inversión inicial y menos mantenimiento a lo largo de los años y menos riesgo, frente a obras de más baratas inicialmente, de menor recurrencia y con mayor riesgo y mayor presupuesto de mantenimiento. Obviamente estas obras con mayor probabilidad de ver superada su altura de diseño
recibirán mayor daño y va a ser necesario repararlas con mayor frecuencia. Hablamos de riesgo, ¿no? Hablamos que una mayor recurrencia implica un menor riesgo y viceversa. Entonces vamos a ver el concepto de riesgo, que es complementario del concepto de recurrencia, pero es muy importante a la hora de efectuar un diseño. Decimos acá que nos permite conocer el riesgo de que se supere la ola de diseño durante la vida útil de la estructura. Y a la inversa, podemos estimar un daño dado de la probabilidad de que ese valor no sea superado. Les vamos a deducir la expresión de riesgo de la manera siguiente. Nosotros podemos estimar la probabilidad que tiene un cierto evento, que tiene probabilidad de no excederse F. Podemos estimar la probabilidad de que ese evento, de que no se exceda, no sea excedido en n repeticiones. Si recuerdan, tomando la hipótesis de que esos eventos son independientes, esa probabilidad es igual a la probabilidad individual elevado a la n, donde n es el número de repeticiones de ese evento. El evento complementario de este evento, que es cero excedencias en n repeticiones, es por lo menos una excedencia en n repeticiones. Es decir, este evento más este evento tienen probabilidad 1. Por lo tanto, la probabilidad de que este evento ocurra es 1 menos la probabilidad de cero excedencias. La probabilidad de que por lo menos pase una vez es 1 menos la probabilidad de que no pase ninguna vez. Y a esa probabilidad, la probabilidad de que pase por lo menos una vez en n repeticiones, lo vamos a definir como riesgo. Es 1 menos la probabilidad de no excedencia elevado a la n. Esta probabilidad de no excedencia es 1 menos la probabilidad de excedencia. Y si la probabilidad de excedencia, por definición, la ponemos como 1 sobre la recurrencia, si la probabilidad de excedencia es la inversa de la recurrencia, nos queda esta expresión para el riesgo. En función de la recurrencia y en función de las n repeticiones de ese evento. Con lo cual, vamos a dar un ejemplo numérico. Es usual asociar a una vida útil, por ejemplo, de 50 años, la recurrencia de 50 años. Con lo cual, si nosotros ponemos R50K y N50K, si la probabilidad de que por lo menos una vez en 50 años se exceda ese evento, es de 0,63. Si yo tomé como altura de diseño la correspondiente a una recurrencia de 50 años. Pero resulta que la probabilidad de excedencia es del 63%. Entonces yo tengo que explicarle como ingeniero portuario al que me contrató, al gobernador de la provincia o al empresario que me encargó un puerto privado, que la probabilidad de que se exceda esa altura de ola de diseño en esos 50 años es del 63%. ¿Cómo me va a mirar el que me contrató? Probablemente yo tenga que disminuir ese riesgo, hacerlo mucho menor para que sea accesible, para que sea
posible hacer esa obra. Pero fíjense qué pasa si yo hago al revés. Yo calculo un riesgo, digamos, del 10%, y para esos 50 años de vida útil, ¿qué recurrencia tendría que adoptar? Para que el riesgo sea del 10% y una vida útil de 50 años, tengo que tomar una recurrencia de diseño de 500 años. Entonces, obviamente que la altura de diseño va a ser muchísimo mayor y los costos de inversión inicial se me disparan. Entonces ahí es donde tengo que aplicar mi criterio ingenieril y económico, ¿no? En cuanto a qué riesgo quiero correr, qué costos de inversión inicial versus qué costo de mantenimiento tengo para mi estructura, y también en función de los usos del puerto, ¿no? Si es una operación que requiere mayor seguridad, o puedo permitirme un cierto riesgo mayor a expensas de, por ejemplo, mayores seguros contra prevención de accidentes, ¿no? Todo eso puede estar finalmente traducido en una ecuación económica que me da a mí herramientas para determinar mi recurrencia óptima. Entonces bien, aquí dejamos entonces la clase correspondiente a olas reales. Muchas gracias.